Quien les habla es el doctor Vilches, médico ginecobstetra del Hospital Sergio Bernales. Vamos a desarrollar hoy el tema de hemorragia postparto. El tema es tan extenso que no creo que tengamos tiempo para preguntas, pero a cualquiera de sus compañeros de mi sede, pídanle mi correo y puedo absorber cualquier pregunta o cualquier cosa que les pueda interesar. Eh, Quisiera empezar diciéndoles de que el tema es bastante amplio y muy importante para nuestro curso. Yo lo que les recomiendo es de que en cada una de sus sedes, mediante casos clínicos, exposiciones adicionales y videos, hagan uso ustedes en cada una de sus sedes para que puedan aclarar con cada uno de sus docentes algunas dudas que ustedes tengan. Aún así voy a tratar de que nos quede un poquito de tiempo para poder conversar. En primer lugar, vamos a tratar de dar definiciones. La verdad es que definiciones hay un montón. Voy a pasar brevemente a indicarles respecto a las definiciones. En primer lugar, si vamos al código CIE-10, si lo buscamos en el código CIE-10 como atonía uterina, por ejemplo, no existe. No existe. Sí existen otros términos como hemorragia puerperal, hemorragia del tercer periodo del parto y otras hemorragias postparto inmediatas. Es lo que manda el código CIE-10, pero como atonía uterina no está. El Instituto Materno Perinatal también lo grafica entre otras hemorragias postparto inmediatas. Ahí está incluida la atonía uterina como 072.1. Vamos a describir algunas de las definiciones que en realidad desde ya vayan ustedes entendiendo de que estas definiciones son netamente teoría, netamente como para hacer preguntas en un examen. Pero desde el punto de vista práctico vamos a ver que no es tan importante. Lo que más se usa, es referido a una hemorragia que produce un descenso en el hematocrito periparto de mayor o igual al 10%, o una hemorragia que requiere transfusión sanguínea durante o después del tercer periodo del parto. Tenemos la primaria o inmediata, que es el 70% y corresponde a la atonía uterina, que ocurre durante las primeras 24 horas. Luego tenemos la tardía, que ocurre después. Esta es otra de las definiciones que es tal vez la más conocida. Se refiere a una pérdida de sangre de medio litro si es un parto vaginal, o se refiere a que es 1 litro si es una cesárea. Igual, aquí está la fuente. Si ustedes se dan cuenta, hay varias fuentes y ustedes dirán 2006, 2012, eso no ha cambiado. No ha cambiado. 500 en un parto vaginal o 1000 para una cesárea. O aquella hemorragia que amenace con ocasionar una inestabilidad hemodinámica en la parturienta. Esta tal vez sea más práctica que las anteriores. Lo más frecuente es eso, lo más usado, 500 y 1000, ya sea en parto vaginal o sea en una cesárea. El Instituto Materno Perinatal, es decir, la Maternidad de Lima, nos da algunos alcances más, como esta otra definición y esta otra. Además de eso, el Instituto Materno Perinatal hace una clasificación de acuerdo a si es masiva o severa, si es primaria o precoz, o si es secundaria o tardía. Bien, hasta aquí el tema de las definiciones. ¿Cuál es el problema con las definiciones? No son prácticas, son retrospectivas, incluyen medir el volumen de la sangre que se está perdiendo, incluyen medidas de hematocrito que a veces no se tiene o no hay tiempo, pero en realidad no reflejan el estado hemodinámico de la paciente. Se pega a estimaciones de pérdida sanguínea que muchas veces puede ser una cuestión subjetiva o visual, no necesariamente la verdadera. ¿Qué es lo que debemos hacer? Desde el punto de vista práctico, lo que debemos hacer es
que la hemorragia postparto es aquella que cumpla con una o más de las siguientes condiciones: que tenga una amenaza o tiene un potencial de producir una inestabilidad hemodinámica en la parturienta, produce cambios hemodinámicos y que requiere transfusión sanguínea, y luego vienen las otras dos que son las más conocidas: 10% de hematocrito y 500 y 1000 dependiendo si es parto vaginal o si se trata de una cesárea. ¿Cómo estimamos la pérdida? Eso es un problema. Imagínense, estas son fotos reales, yo mismo las he tomado, y para que tengan ustedes una perspectiva, hice parar acá una enfermera para tener la perspectiva, ¿sí? Este balón de oxígeno es un balón de oxígeno grande, más o menos el tamaño de ella, y miren ustedes la cantidad de sangre, lo que le llamamos los dressing. Miren este otro. O sea, calcular esto es muy subjetivo. Tendríamos que pesar, y si a alguien le interesa el tema, se comunica conmigo y le puedo dar mayores alcances. Igualmente, miren la cantidad de sangre que hay acá en los dressing, en la sábana y en el piso, y acá. Es muy difícil calcular la cantidad de sangre que ha perdido la paciente. Es una cuestión muy subjetiva. Esta foto, por ejemplo, llama la atención, ¿no? Parece ser que fuera un montón de sangrado, pero no. Fíjense ustedes, observen bien, aquí hay un plástico rojo, ¿sí? En realidad el sangrado no es mucho, pero impresiona, llama la atención, estresa. ¿Por qué? Porque hay un plástico rojo debajo. En realidad esta paciente estaba estable. Bien, en cuanto a las estadísticas, podríamos decir que se presentan pues entre el 1 y el 5% de todos los partos. Abajo está la fuente bibliográfica, ¿sí? Aquí siempre aparece la fuente bibliográfica si quieren revisarla. Lo cierto es que en nuestro país, en el Perú, se presenta hasta el 10% de los partos y viene a ser la primera causa de muerte materna en nuestro país. Es, como les decía, bastante frecuente. Tenemos nosotros la llamada hemorragia postparto atónica y la otra la traumática, cada una con sus porcentajes que aparecen ahí. Vamos al cuadro clínico. ¿Cuál es el cuadro clínico de un HPP, de una hemorragia postparto? Sangrado vaginal, por supuesto, es abundante. Para quien no ha visto sangrar a una paciente así, la verdad es que la primera vez que uno ve asusta. Por supuesto que hay taquicardia, hipotensión arterial, taquipnea, hay alteraciones de la conciencia, y lo resalto esto, ¿sí? Siempre se nos dice desde que llevamos cursos de medicina, taquicardia e hipotensión. Como vamos a ver, eso sucede después. Uno de los primeros cambios es que ocurre bradisiquia, ¿no? La paciente está lenta, ¿no? Se demora en contestarte, y ya comienzan a haber alteraciones de la conciencia, como vamos a ver. Trastorno de la conciencia, sudoración, taquicardia. Esto solamente se puede dar cuenta una persona que está con ella. Si el médico va a estar esperando a que nos llamen, nos van a llamar cuando la paciente está muy complicada. Lo cierto es que nosotros no debemos esperar taquicardia e hipotensión. Repito, por favor, grábense esto. El médico no debe esperar que lo llamen cuando hay taquicardia e hipotensión. Cuando hay taquicardia e hipotensión, ya han ocurrido otras cosas. Esto viene a ser como la punta del iceberg. Hay otras cosas que han sucedido antes de eso. Empecemos por las causas. Hay causas uterinas, dentro de ellas la atonía uterina, y hay causas no uterinas, como vamos a ver. Hay factores metabólicos, hay factores farmacológicos. Nosotros usamos en obstetricia estos fármacos. Y estos fármacos también nos pueden producir como efecto secundario una atonía uterina. Factores mecánicos, después de una distensión exagerada, por ejemplo, después de una gestación múltiple, después de un feto macrosómico, después de un polihidrangnios, se puede presentar una atonía uterina. El lugar, ¿de dónde sangra? Puede sangrar del tejido contráctil, y también puede sangrar de un tejido no contráctil o poco contráctil. Es decir, puede sangrar del útero, pero también puede sangrar de otros lugares que no se contraen, obviamente, como la vagina, el cérvix,
el perineo. En cambio, el útero sí lo podemos hacer que se contraiga. Dependen de la capacidad que tiene el útero para poderse contraer. Por supuesto que están metidas acá también las coagulopatías y es muy importante un antecedente de HPP. Si una paciente tiene una cicatriz previa de una cesárea o una miomectomía, esa paciente es candidata a que nos haga una hemorragia postparto. Si es portadora de miomas, si es portadora de anomalías uterinas. Vamos a los factores de riesgo. Siempre cuando estamos estudiando, cuando somos estudiantes, es recomendable que usemos la mnemotecnia, ¿no? Aquí en HPP hay una mnemotecnia bastante conocida, que es conocida como las 4T. Las 4T se refiere a T de tono, T de tejido, T de trauma y T de trombina. Son las 4T hartamente conocidas en todos los libros y revistas. ¿A qué se refiere con el tono? El tono se refiere a la alteración obviamente del tono del útero, ¿no? Polidrácnios, gestación múltiple, macrosomía. Esto ocurre por un útero sobredistendido. Un parto muy rápido o un parto muy prolongado, fiebre, rotura prematura de membranas, miomas, placenta previa, son causas relacionadas con el tono. Si vemos el tema del tejido, se refiere precisamente a retención de tejidos, ya sea tejidos placentarios por un alumbramiento incompleto o por retención de coágulos. A esto le llaman tejido y es una de las 4 mnemotecnias. Trauma, obviamente, desgarros en la cesárea, rotura uterina, inversión uterina. Esto considerado como trauma viene a ser también la otra T. Y la otra T que se refiere a las coagulopatías. Esto que ven acá ustedes respecto a las estadísticas no pongo aquí la fuente, son aproximaciones. Ustedes van a encontrar en cada revista, en cada libro, diferentes estadísticas, pero más o menos todas se ponen de acuerdo en que la mayor parte se refieren al tono, que es la gran mayoría, al trauma le sigue en segundo lugar, luego el tejido y felizmente la trombina es lo menos frecuente. Respecto a factores de riesgo, tenemos nosotros el DPP, ¿sí? El DPP, miren ustedes el OR que tiene, el DPP, también la placenta previa, ¿sí? Es muy importante. La cesárea anterior, por supuesto, ¿cómo no? Ya hemos hablado de esto, el tono, el tejido, ¿sí? El trauma y la trombina. Lo más frecuente es esto, la atonía uterina, es lo más frecuente, seguido de lo que ya acabamos de mencionar. La definición de atonía uterina viene a ser la inercia o la atonía uterina viene a ser el fracaso del útero para contraerse. Lo normal es que después de que salga el producto de la gestación con sus anexos, lo normal es que el útero se debe de contraer adecuadamente. También es definida como la pérdida del tono después del parto. Bien, vamos un poquito a hablar sobre factores de riesgo. En primer lugar, si hablamos nosotros de cuestiones técnicas, si ustedes ven en esta diapositiva, de estos dos grupos étnicos, ya sea asiático o hispánico, aquí en nuestro país pues tenemos bastante, ¿no? Fíjense alrededor de todos nosotros los apellidos que tenemos y generalmente son de origen hispano. Y de raza, pues el grupo étnico asiático en nuestro país tenemos bastante. En realidad nosotros, ustedes saben, tenemos todas las razas. Así que como factor de riesgo, nosotros los peruanos, mejor dicho, las peruanas, están en factor de riesgo para hacer un HPP. Por supuesto, la placenta previa, el DPP, un embarazo gemelar, una multiparidad. Miren, esta señora tiene 1, 2, 3, 4, 1 en brazos, 5 y está embarazada, 6. Esto es normal, sobre todo en nuestros conos, en la misma Lima metropolitana, esto está dentro de lo normal, dentro de lo que se espera. Un parto prolongado,
es otro factor. La obesidad. Realmente nosotros los ginecólogos y los anestesiólogos le temblamos a las pacientes con obesidad. Nos trae muchos, muchos, muchos problemas la obesidad. Es un tremendo problema la obesidad para nosotros. Es un factor de riesgo para HPP. Un parto instrumentado, esto se ve cada vez con mucho menos frecuencia. Si una paciente ha tenido un HPP previo, es candidata a que me vuelva a hacer otra vez un caso de HPP, un parto prolongado, ¿sí? Desgarros, problemas de coagulación, una paciente con preeclampsia, una paciente que cualquiera de sus 3 periodos del parto haya sido prolongado, un parto febril, un parto inducido, una madre añosa, una infección, cesárea previa, retención placentaria, son factores para que me hagan una hemorragia post-parto. Hay factores anteparto, hay factores intraparto y hay factores postparto. Dentro de lo anteparto es lo que ya hemos mencionado, los antecedentes, la preeclampsia, embarazo múltiple, la obesidad. Bien, vamos un poco al tema de los fluxogramas. Entrémonos en el tema del manejo. Vuelvo a repetir sobre mi segunda diapositiva. El tema es tan amplio que ustedes tienen que complementar su formación en cada una de sus sedes. Invoquen a sus profesores de que hagan actividades de casos clínicos, revista de revistas sobre este tema de la hemorragia postparto. Mucho se habla, y es cierto, la hora cero. Es decir, mientras más rápido empecemos a manejar a la paciente, nos va a ir mucho mejor. La hora cero es el tiempo en el que debe comenzar la resucitación. Es decir, apenas veamos que hay signo de sangrado, ahí debemos de empezar porque esa es nuestra hora cero. Más tiempo transcurre, es peor para la paciente. Bien, este cuadro para ustedes debe ser ya más o menos conocido. Ahí está la fuente. Dirán ustedes, es del 90, sí, pero se sigue usando. No se hizo en mujeres gestantes, no se hizo en mujeres gestantes. Pero con ciertas o pequeñas modificaciones sí sirve y esto es lo que se usa en cualquier servicio de shock trauma o de UCI de cualquier lugar. Esto es lo que se usa realmente. Tenemos nosotros la clase 1 de shock, clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Y yo de este cuadro lo que quiero resaltar es que, fíjense ustedes, ¿cuándo empieza la taquicardia? En clase 2. En clase 2, ¿sí? En clase 2. Fíjense en clase 2 cuánto ya se ha perdido, cuánto se ha perdido de sangre. Fíjense el porcentaje que se ha perdido. Y ahí se nos presenta la taquicardia. Cuando nos llaman y cuando hay hipotensión, ya está en clase 3. Y de ahí falta poco para que pase a la fase 4 y de ahí el siguiente paso, ya saben ustedes cuál es el que sigue. Lo mismo, el mismo cuadro, con algunas variaciones en el porcentaje, pero igual, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Siempre se busca lo peor. Si yo quiero clasificar a mi paciente, si tiene esto, por ejemplo, si tiene esto de acá, tiene esto del 2, pero tiene esto del 3, yo elijo el 3. Por ejemplo, si tiene, me refiero para que yo quiera clasificar a mi shock. Si mi paciente tiene, por ejemplo, tiene esto, pero el pulso ya está alterado, tomo el pulso para decir que está en grado 3. Bien, ahí está la fuente también. La fuente, esto lo hicieron cirujanos de tórax. ¿De qué se trata? Tienes una paciente que presumes que está en shock. Entonces, como no hay mucho tiempo para investigar, muchas veces el paciente puede estar solo, puede estar sin familiares, no está en condiciones de contestarte nada. Entonces, tú lo que administras es esto. Si se trata de un adulto o si se trata de un niño, según el kilo de peso. Administras esto y va a haber 3 tipos de respuesta. Una respuesta rápida, una respuesta transitoria y no va a haber ninguna respuesta. Por supuesto que si yo administro esto y no hay ninguna respuesta, yo puedo clasificar a mi paciente como grave. Esta diapositiva es más o menos para que ustedes se den cuenta
Fíjense, fíjense cómo se puede beneficiar mi paciente, cómo se puede beneficiar mi paciente si yo actúo rápido. Si yo uso una bránula de calibre 14, en 4 minutos le voy a pasar 1 litro. Es decir, si yo coloco 2 vías con 14, ¿no? Con calibre 14, 2 vías, yo le puedo pasar 2 litros en 4 minutos. Por supuesto que se demora un poquito más si es 10, 16 y se demora un poquito más si es 18. Este mismo cuadro que tiene que tener relación con lo anterior y como dice acá, utilizamos la clasificación del parámetro más alterado. Si tiene de este y tiene de este, yo elijo este. Bien, debemos ya introducirnos en ciertas definiciones que ustedes ya más o menos la tienen que tener fija o lo repasen, o como les vuelvo a repetir, cualquiera de los alumnos de mi sede les puede proporcionar mi correo y puedo absolver alguna pregunta. El índice de shock, que normal es hasta 0.9, hasta 0.9. ¿Cómo se obtiene el índice de shock? Arriba ponemos el pulso y abajo ponemos la presión arterial sistólica y de esa manera obtenemos el índice de shock. Desde 1 para adelante está alterado, nos indica ya shock. Si tiene mayor de 1.3 necesita sangre y si tiene mayor de 1.7 requiere inclusive transfusión masiva, que vamos a ver qué cosa es eso. Se dice que solamente tenemos 2 horas para actuar si se trata de una hemorragia postparto. Bien, entremos a una especie de fluxograma. La pregunta que siempre hace el alumno, el interno, el residente es, doctor, ¿qué hago primero? Y si ustedes le preguntan a un médico, a un bombero, si ustedes le preguntan a cualquier persona que ha recibido cierta capacitación para hacer resucitación, el primer paso es lo que está haciendo este niño, lo que está haciendo esta niña. Gritar. Gritar significa convocar. Si en mi hospital yo tengo un pito, un parlante, tengo alguna forma de un claxon, pues ese es mi llamado. Ese es mi llamado. Lo primero que se tiene que hacer es pedir ayuda. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, esta paciente está tan delicada, tan delicada, que en manos del ginecólogo simplemente se va a morir. Está tan complicada que requiere del apoyo de otras especialidades, el anestesiólogo, el hematólogo, banco de sangre, cirujano y otras especialidades. Así que lo primero que se tiene que hacer es convocar. El primer paso es convocar, llamar, gritar, pedir ayuda. Y después empieza la resucitación. Empieza lo que ustedes ya saben del ABC, el oxígeno, fluidos, transfusión de sangre, si es que la tuviéramos en el momento, hemoderivados, confort, darle confort a la paciente. Y empieza. Por si acaso, es como que todo a la vez. No es que primero hago una cosa, después hago lo otro y después hago lo otro. No, es más o menos como que todo a la vez. Yo tengo que decidir dónde estoy. ¿Estoy en mi postita, en mi puesto de salud, en un centro de salud? ¿En qué nivel estoy? ¿Estoy en un hospital? Yo tengo que hacerme la pregunta, ¿la puedo atender? ¿Puedo hacerlo? ¿O la refiero? Siempre debe estar presente esto, sobre todo ustedes que están cercanos al internado y por supuesto al CERUMS, ustedes tienen que ubicarse dónde están y el tema de referir. Pero se puede empezar haciendo algo, 2 vías endovenosos y depende de dónde están, el tema de hemoderivados, considerar una vía central, depende de dónde estén, y comenzar a registrar todos los eventos. Y de alguna manera, aunque sea subjetiva, cuantificar las pérdidas sanguíneas. Todo esto, ayudado con el tema de hacer una compresión uterina bimanual, que ya vamos a ver cómo se hace, hay que evacuar vejiga, porque si tenemos una vejiga llena, esto nos puede engañar, nos puede hacer más dificultosa nuestra evaluación. Si estamos pensando en una atonía uterina, por supuesto, oxitocina, ergometina, misoprostol y ácido tranexámico. Ojo, aquí dice más y más, es decir, todo a la vez.
Todo eso tiene que ocurrir hasta 1 minuto 20. Hasta 1 minuto 20 nosotros ya tenemos que haber hecho eso. Entre los 20 minutos y los 60 minutos, el útero está contraído, hay coagulopatía, hay otras maniobras que podemos hacer y que la vamos a describir también. La compresión uterina bimanual, la compresión de la aorta, colocarle un Bacri si estamos capacitados, la técnica de SEA, que también vamos a ver qué cosa es, un traje TAN, y considerar pues una radiología intervencionista que por lo menos en los hospitales no se hace. Cuando nosotros llegamos a la hora, a minutos, nosotros ya tenemos que haber decidido esta paciente, si no ha mejorado, por supuesto, esta paciente tiene que estar en sala de operaciones para hacer todas estas cosas que vamos a ver. Y por supuesto, esta paciente sale de sala y se va a UCI. Respecto al tema de los fluidos, hay que restituir, ojo, donde vean este asterisco es porque, bueno, todo no se puede colocar en una diapositiva. Esto siempre se ha discutido, si es mejor cristaloides o si es mejor coloides. Eso también lo podemos conversar. Por el tiempo, yo tengo que avanzar. Donde vean un asterisco es porque ahí hay algo que conversar, algo que discutir. Hay que corregir el tema del ácido básico, hay que tratar de hacer un diagnóstico de una coagulopatía y ya vayamos grabándonos los conceptos. El manejo de hemoderivados, la fórmula es 1-1-1, así como cuando uno prepara un pisco sour y es 3-2-1, acá, disculpen la comparación, acá el manejo de hemoderivados es 1-1-1, como ya vamos a ver más adelante qué significa 1-1-1. Por supuesto, tenemos que ir pensando en detener la hemorragia, cerrar el caño, como se dice, ya sea por un manejo médico o un manejo quirúrgico. Respecto a esto, ya saben ustedes que a la hora se tiene que haber decidido esto. Si a la hora no hemos decidido, esta paciente simplemente se muere. Todo esto tenemos que nosotros monitorizar. Avanzamos. A la izquierda en inglés, a la derecha en castellano, mnemotecnia, acá está a la izquierda en rojo. Pedir ayuda en primer lugar y luego empieza cada uno de ellos que está aquí bien descrito. Por cuestiones de tiempo voy a avanzar. Regla de 30, que ya vamos a explicar qué cosa es, averiguar cuál es la etiología. Otra cosita que ya quiero empezar a aclarar. Aquí dice masaje uterino. El masaje uterino es una cosa que está en desuso, por lo menos no llegó a demostrar de que tiene realmente un asidero científico. Mejor hablemos de CUBE, que es la compresión uterina bimanual externa, bien descrita en el 2018 OMS en marzo, que si a alguien le interesa se la podemos proporcionar. Infusión de oxitocina, prostaglandinas por vía rectal, traje anti-shock, en castellano, en inglés y la mnemotecnia a la izquierda con rojo. Lo mismo, ¿sí? Hacerlo en las 4T, o sea, mientras uno va manejando y va administrando y haciendo cosas, tienes que comenzar a investigar por qué está sangrando tu paciente. Técnicas de Bell-Lynch, que ya vamos a ver imágenes. Desvascularización, es decir, cerrar los caños. Bueno, embolización no se hace en nuestro país. Histerectomía, que es bien difícil decidir hacerle una histerectomía a una mujer joven. Pero si es una mujer ya de edad y que ya tiene hijos, no deberíamos de dudar en hacerle una histerectomía. Ahora, claro, si ustedes me dicen, sí, pero si es su segundo compromiso, bueno, ahí me la ponen más difícil. Compresión uterina bimanual, esta mano está en vagina, ¿sí? Esta mano está en vagina. En una puérpera, la mano ingresa con facilidad, no hay ningún problema. Exploración uterina manual, compresión de la aorta. Respecto a la regla de 30 o índice de shock. Por cuestiones mnemotécnicas, la regla de 30 todo lo lleva a 30. Es decir, 30% de pérdida sanguínea, el pulso aumenta en 30, la frecuencia respiratoria también, y todo es 30, 30, 30 para ayudar al estudiante a una cuestión mnemotécnica. Bien, esta es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta. Si yo administré para la profilaxis, administré oxitocina, ergometrina o misoprostol, si yo usé oxitocina o ergometrina, yo puedo usar cualquiera de lo que aparece acá a la derecha.
Pero, ojo, lean esto que dice acá en rojo con calma cuando estén estudiando. Si yo administré misoprostol para la prevención del parto, de la hemorragia postparto, no debería volver a usar otra dosis de misoprostol. Repito, si en mi manejo activo yo usé misoprostol para que no se me produzca el HPP, se me presenta el HPP, yo no debería de repetir mi dosis de misoprostol, porque eso me puede traer serios problemas de efectos secundarios. Bien, este cuadrito yo cuando le envié a la delegada para, para que se los proporcione a ustedes, esto lo voy a desglosar para que esté más claro. De lo que se trata aquí es lo siguiente. Nosotros tenemos acá, hemos realizado el manejo activo del tercer periodo, que es algo que vamos a ver ahora mismo. Si se me presenta una hemorragia postparto, se presenta el sangrado, estas son las alternativas, y hay que ver en qué entorno estoy, dónde estoy. ¿Por qué? Porque algunas de estas cosas podrían requerir un manejo especializado y tenemos que referirla. Tampoco todo es atonía uterina, hay otras cosas que ver. ¿Cuál es el arsenal que tenemos los médicos para poder contrarrestar un HPP, una atonía uterina? ¿Cuál es el manejo? En primer lugar, tenemos un manejo farmacológico que tiene que ver con todo lo que se le llama, el manejo médico, ¿no? Ocitóxicos, fluidoterapia, sangre, código rojo, ácido tranexámico, y tenemos nosotros lo quirúrgico, y en lo quirúrgico tenemos todo este arsenal: sutura, desarterización, embolización, histerectomía, revisar el canal del parto, legrado puerperal, tamponamiento, Buckley, Lynch, suturas envolventes, y hay otras maniobras también. El ácido tranexámico, la dosis, cómo se maneja. Depende dónde, en qué entorno estamos. Si ustedes están haciendo sus serums y tienen su primer contacto con una paciente, esto es lo que ustedes tienen que dedicarse. Iniciar un óptimo control prenatal. Identificar factores de riesgo. Ustedes identifican factores de riesgo e inmediatamente sueltan a la paciente y la refieren. No se metan en problemas, no la sigan controlando, porque esta paciente va a llegar a término o pretérmino y simplemente donde están ustedes, ahí se va a morir. Así que ustedes en el primer contacto, en el primer control prenatal, identifiquen factores de riesgo, suelten a la paciente, refieran a la paciente a otro nivel superior. Y ya luego, si estamos en la fase 0 o si esto avance a fase 1 o a fase 2. Fíjense ustedes nuevamente, ya en esta fase hablamos de hemoderivados 111, hablamos de UCI, que por supuesto ustedes en el serum no lo van a tener. Hablemos del traje anti-shock, ¿sí? Que tiene también su explicación. Tiene su explicación, se recuperan 600, 800 cc para que vayan hacia arriba. Tamponamiento, Buckley, técnica de SEAS. Con la técnica de SEAS lo que pasa es que la irrigación ocurre más o menos 70%, llega por este nivel. Y aquí es precisamente donde va la pinza en la técnica de SEAS. Este es el útero, la técnica de SEAS, este es un módulo para capacitación. Aquí es donde va a ir la pinza Fester, porque por acá pasa la arteria uterina. Y este es un colega que está en un proceso de capacitación, ahí ha colocado sus Fester para hacer un colapso temporal de la arteria uterina. Bien, estas serían las maniobras que se hacen, puede llegar hasta la histerectomía. Este es un médico ginecostetra inglés, que es el que adecuó el tema de las suturas de Bellynch, que es una sutura para en el manejo de la atonía uterina. Hay varias imágenes acá, las voy a pasar en forma rápida para llegar a unas fotos. No es la única, hay varias. Hay varios tipos de suturas. Esta es la más conocida, la más difundida, el útero queda de esta manera. Hay otras, ahí se especifica cada una de ellas cuándo uno lo debe de usar.
no es la única. Belinch, Cho, Hyman. Esta, por ejemplo, es totalmente simple. Esta foto la tomé yo mismo. Entras, sales y amarras. Entras, sales y amarras. Entras, sales y amarras. 6, 8 puntos de estos y haces lo que hacen las otras suturas. Las otras suturas. El útero queda así. Esta es una técnica también hecha aquí en el Perú. Aquí está el nombre, Sánchez Mejía, Instituto Materno Perinatal. Tengo un video sobre esto, también lo pueden bajar. Si no lo consiguen, conversan con alguno de sus compañeros de mi sede y se los puedo proporcionar. El útero queda así. Yo personalmente prefiero esta. Esta es paciente nuestra, ¿sí?, que le hice tomar mientras estábamos operando la cara anterior, la cara posterior. Ya depende de la experticia del cirujano, ya depende de qué cosa es lo que prefiere. Desarterización, es decir, desarterizar, ubicar las arterias para, como se dice criollamente, cerrar los caños. Por supuesto, la ligadura de la arteria hipogástrica, que requiere de una cierta capacitación. Embolización, que por supuesto es una cuestión ya que requiere de una radiología intervencionista. Ahí les narro yo cómo se realiza. No se hacen en los hospitales. Se hace embolización para otro tipo de cirugías hepáticas y algunos centros especializados, pero no se hace en cualquier lugar. Son fotos precisamente de la embolización, en la cual comienza a embolizarse el vaso y por supuesto para el sangrado. No debemos de olvidar esto, la causa primaria, ¿sí? Yo no voy a estar administrando pues oxitocina a mares cuando realmente lo que la paciente no tiene es atonía uterina. La paciente lo que requiere tiene un hematoma en la vagina, por ejemplo. ¿Qué hago yo poniéndole oxitocina? Noto, si bien es cierto, lo más frecuente en HPP es la atonía uterina, pero no es lo único. Bien, esto también no debemos de olvidarnos de que no todo es cirugía. Tú puedes ser muy hábil como cirujano, pero si no manejas bien tu fluido, si no le colocas sangre, simplemente tu paciente va a morir. Bien, vamos al siguiente archivo que tengo que compartir con ustedes.